¿Alguna vez te has preguntado cómo fue, realmente, la mañana del día más oscuro en la historia de la humanidad? La mañana en que el Hijo de Dios, puro, inocente, fue llevado como un cordero al matadero. ¿Qué hacía la gente? ¿Quién lloraba? ¿Quién celebraba? Y lo más importante, ¿qué estaba haciendo Dios en ese momento? Hoy vas a escuchar una historia que quizá nunca te has detenido a contemplar con profundidad. Prepara tu corazón, porque esa mañana cambió el destino eterno del mundo. Si este mensaje ya ha tocado tu corazón, suscríbete ahora y comparte este vídeo. Alguien que amas necesita escuchar esto. La ciudad aún dormía cuando los guardias comenzaron a moverse. Era de madrugada. Un frío cortante cubría Jerusalén. En el silencio de la noche, los soldados romanos se dirigían al Getsemaní. Allí estaba él, de rodillas, con el rostro en tierra, orando con tal angustia, que su sudor se convirtió en gotas de sangre. Jesús sabía lo que estaba por venir. Sabía de la traición, de las mentiras, de la violencia. Pero aún así, se quedó. Mientras el mundo dormía, Jesús se entregaba. No porque fuera débil, sino porque nos amaba. Esa mañana, el cielo no sonrió. Los discípulos, confundidos. Pedro, armado, impulsivo, cortó la oreja de un soldado. Pero Jesús sanó al enemigo. Mientras muchos despertaban para un día cualquiera, el Salvador era arrastrado, arrestado injustamente, interrogado, ridiculizado. ¿Y qué hacía el Padre? Observaba, en silencio, pero presente, como quien dice, esto tiene que suceder. Porque esa mañana, antes de la cruz, el plan de salvación comenzaba a sellarse. Con lágrimas, injusticia y amor, el sol comenzaba a salir. Pero no había luz en el corazón de los hombres. Mientras las primeras sombras de la mañana se disipaban, los líderes religiosos ya estaban reunidos. No para orar, sino para condenar. No para buscar la verdad, sino para silenciarla. Jesús fue llevado de un lado a otro. De Anás a Caifás. De Caifás a Pilato. De Pilato a Herodes. Y de nuevo a Pilato. Nadie sabía qué hacer con él. Porque era inocente. Pero aún así, eligieron el odio. Eligieron a Barrabás. Mientras tanto, el pueblo, ese mismo pueblo que había sido sanado, alimentado, perdonado, ahora gritaba: «Crucifícalo, crucifícalo». Imagina esta escena. Jesús, de pie, herido, en silencio, coronado con espinas, vestido con un manto de burla, señalado, escupido, abofeteado, y aún así no retrocedió, porque él sabía que esa mañana no era el final, era el inicio de algo eterno. ¿Cuántas veces también despertamos en días difíciles, con dolores que nadie ve, con traumas que nadie entiende, con batallas que nadie lucha con nosotros? Aquella mañana, Jesús conoció el abandono, conoció la soledad, el silencio del cielo, la traición de los amigos, la injusticia de las autoridades, pero aún así permaneció firme. ¿Por qué? Porque estaba pensando en ti. Sí, incluso en esa hora, en medio del sufrimiento, Jesús pensaba en ti. Veía cada generación, cada alma, cada lágrima. Sabía que si se rendía, todos estarían perdidos. Entonces guardó silencio y aceptó la cruz. Aquella mañana fue pesada, oscura, dolorosa, pero también fue el comienzo de nuestra redención. La sentencia fue dictada. Pilato se lavó las manos, pero la sangre inocente corría ante todos. Era alrededor de la 3:00 hora del día, y Jesús fue entregado para ser crucificado. Los soldados romanos lo llevaron al pretorio. Allí comenzó un ritual de humillación. Desnudaron al Hijo de Dios. Le pusieron un manto escarlata. Y rieron. Se burlaron. Se inclinaron, fingiendo adorarlo. Mientras en sus manos había látigos. Mientras en sus ojos había desprecio. Y entonces fue azotado. Con violencia. Con crueldad. Con cada golpe su cuerpo se quebraba. Con cada herida nuestras transgresiones eran llevadas. Isaías ya lo había profetizado. Él fue traspasado por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. Isaías 53:5.
La corona de espinas fue clavada en su cabeza. Y entonces le dieron la cruz. Imagina esta escena. Las estrechas calles de Jerusalén. Las piedras frías bajo los pies ensangrentados del Salvador. El peso de la cruz sobre los hombros heridos. La gente alrededor. Algunos burlándose. Otros simplemente mirando. Y unos pocos llorando. Entre ellos, una mujer cae de rodillas. María, la madre, aquella que lo sostuvo en sus brazos en Belén. Ahora lo ve tambalear bajo la cruz. Sus miradas se encuentran. Sin palabras. Sin fuerzas. El dolor del alma supera al del cuerpo. Jesús cargaba más que madera. Cargaba los pecados del mundo. La vergüenza de generaciones. La culpa que nos separa de Dios. Cayó. Más de una vez. Y aún así se levantó. Porque cada paso en esa mañana era parte del plan eterno. Cada gota de sangre era un acto de amor. Mientras muchos solo veían a un condenado. El cielo veía a un Cordero perfecto. Esa mañana, el cielo se preparaba para presenciar el momento en que el Hijo, el único, sería levantado, no en un trono, sino en una cruz. Gólgota, el lugar de la calavera. Allí llevaban a los condenados. Allí donde la vida terminaba entre gritos, sed y vergüenza. Jesús fue tendido sobre la cruz. No resistió, no luchó, extendió los brazos como quien abraza al mundo. Y allí clavaron los clavos. Uno en cada mano. Uno en los pies. El sonido del martillo resonó en el valle. Y el cielo se estremeció. Las manos que sanaron. Los pies que caminaron para consolar. Ahora estaban perforados. Y entonces, la cruz fue levantada. Con él, a la vista de todos. Entre dos ladrones. Como si fuera uno de ellos. Como si fuera el peor. Pero él no era uno de ellos. Era el Cordero de Dios. Desde lo alto de la cruz, no clamó por justicia. Oró: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Perdón. Aún sangrando. Aún humillado. Esa fue la primera palabra desde la cruz. Y fue para mí. Fue para ti. La cruz no fue solo un instrumento de tortura. Fue el altar del sacrificio más puro y santo que el mundo haya visto. Mientras los soldados echaban suertes por sus vestiduras. Mientras los sacerdotes se burlaban. Mientras el pueblo observaba. Jesús luchaba, no contra los hombres, sino contra el pecado, contra la muerte. El dolor era insoportable. La sed ardía, la sangre corría, pero el mayor sufrimiento no fue físico, fue espiritual. Por un instante, el Padre apartó su rostro, y Jesús clamó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mateo 27:46. El Hijo experimentó el abandono, para que tú nunca tengas que sentirte abandonado. Allí, esa mañana, el cielo se oscureció, la tierra tembló, el velo del templo se rasgó, porque algo invisible estaba sucediendo. La redención estaba en marcha. Jesús estaba muriendo. Pero detrás de la cruz, la eternidad se estaba abriendo. El tiempo parecía detenerse. Los que se burlaban guardaron silencio. Los que observaban se preguntaban. Algo era diferente. Esa cruz no era común. Ese hombre no era como los demás. Jesús, aún colgado, todavía tenía fuerzas para salvar. Uno de los ladrones a su lado, al final de su vida, reconoció: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús respondió: Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:42-43. Incluso en sus últimas horas él perdonaba. Él abrazaba. Él salvaba. Y entonces, llegó la hora. Con los pulmones ya débiles. Con el cuerpo exhausto. Con el mundo mirando. Jesús alzó la voz: Consumado es. Juan 19:30. Todo estaba hecho. El precio pagado. La deuda saldada. La salvación sellada. Y con un último suspiro, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23:46. Y entonces murió. La tierra tembló. El cielo se oscureció. Las rocas se partieron. Las tumbas se abrieron.
Era como si toda la creación gritara: el Creador ha sido herido. En el templo, el velo se rasgó de arriba abajo. La separación entre Dios y el hombre fue eliminada. El acceso al Padre ahora era libre. No por mérito, sino por sangre. No por religión, sino por relación. La cruz no fue derrota. Fue victoria. No fue el final. Fue el comienzo. En ese momento, el cielo recibió de nuevo al Hijo. Herido, pero glorioso. Muerto, pero eterno. Derrotado a los ojos del mundo, pero vencedor a los ojos del cielo. La mañana que comenzó con violencia y dolor, terminó con redención y esperanza. Porque allí, en el Gólgota, el amor fue crucificado, pero también venció. Después de que todo se silenció, después de que la multitud se dispersó, después de que el cuerpo fue bajado, llegó el silencio, un silencio que cortaba el alma. El Mesías había muerto. El Salvador estaba en una tumba prestada. El cielo estaba de luto. Los discípulos, confundidos. María lloraba. La esperanza parecía haber sido enterrada junto con él. Pero lo que nadie veía era que, mientras el cuerpo de Jesús reposaba, el infierno estaba siendo vencido. Esta historia no es solo sobre el pasado. Es sobre ti, sobre el hoy, sobre el ahora. Esa mañana aún resuena en el corazón de todo aquel que entiende lo que se hizo en esa cruz. Ya no tienes que cargar culpa. Ya no tienes que vivir en condenación. El precio ya fue pagado. El dolor ya fue sentido. El castigo ya fue llevado. Y todo eso por amor. Por ti. Si este mensaje ha tocado tu corazón, no lo guardes solo para ti. Compártelo. Comenta. Suscríbete al canal ahora mismo. Porque más personas necesitan recordar lo que sucedió aquella mañana. Más personas necesitan saber que Jesús murió por ellas. Y si aún no has entregado tu vida a Él, no esperes más. Hoy puede ser la mañana de tu salvación. Ora, habla con Dios, reconoce lo que Jesús hizo, y recibe el regalo que Él te dio en esa cruz. Aquella mañana, todo cambió. El mundo pensó que había vencido al bien, pero fue todo lo contrario. El bien se entregó, para que el mal fuera derrotado de una vez por todas. La cruz no fue el final, fue el comienzo de una nueva historia. La tuya, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16.